Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Anel Sosa y en este video vamos a trabajar los criterios de divisibilidad, factores primos, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, en unas applets de GeoGebra. Lo que vamos a ver primero es la parte teórica y luego te voy a ir mostrando estas applets, te voy a enseñar cómo se trabajan y cómo tú las puedes practicar. Los links los vas a encontrar aquí en la descripción y verás qué bien que vas a aprender y pues eso, lo más importante, pues practicando. En esta primera applet vamos a ver los criterios de divisibilidad para distintos números primos, algunos otros que no son primos, pero en su mayoría números primos. Y cuando abras esta applet, pues primeramente vas a dar clic aquí como para refrescar y vamos a ver esos criterios. Resulta que los primeros que vamos a ver es la divisibilidad para el 2, el 5 y el 10. Entonces, aquí vemos el criterio para saber si un número es divisible por 2, pues simplemente observando en qué cifra termina. Si su última cifra es par, o sea 2, 4, 6, 8 o 0, en cualquiera de esas 5, si termina cualquier número en cualquiera de esas 5, quiere decir que sí es divisible por 2, ¿no? Que sí tiene mitad, como decimos, como 390 sería un ejemplo. Si no es cualquiera de esos, por ejemplo el 437, pues sabemos que no es divisible entre 2. Esa es rápidamente el criterio de divisibilidad para el 2. Para el 5, pues cuando termina en 0 o en 5. Dos ejemplos, 1675 termina en 5, entonces sí es divisible. ¿Okay? Si no termina en 5 en 0, entonces no va a ser divisible por 5. O sea, no te va a dar un número exacto esa división. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos si es divisible o no es divisible. Divisible entre 10, este ya no es un número primo, pero pues aprovechamos para ver este criterio y es cuando termina en 0. ¿Sí? Sabemos que es divisible entre 10. Eso también quiere decir que fue divisible entre 2 y entre 5, porque sabemos que al terminar en 0 es divisible para los dos y además 2 por 5 porque te da 10. Todo el que termine en 0 pues es divisible entre estos dos primos. Ok, vamos a ver la otra información y es que el criterio de divisibilidad para el 3. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 3? Lo que vas a hacer es sumar las cifras. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, entonces el número sí es divisible entre 3. Por ejemplo, 963, la suma te da 18, entonces sí es divisible entre 3. Aquí esta es coincidencia que todos sean divisibles entre 3, aquí al observarlo, pero si la suma, sea cual sea, a lo mejor agregas un 0 intermedio aquí, o un 4 y un 2 que te suman 6, etcétera. Cualquiera que te dé la suma de las cifras, un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Un ejemplo que no lo es, pues sería 1061, donde si sumas todas las cifras te da 8, pues que no es múltiplo de 3, entonces a la hora que lo intentas dividir, pues no es una división exacta. ¿Okay? Para el 9, la divisibilidad para el 9, pues es que también la suma de sus cifras de 9. Por ejemplo, 1125, si sumas todos es 9. Puede ser 9 o múltiplo de 9, 9, 18, etc. ¿no? Si no da 9 o múltiplo de 9, pues tampoco va a ser divisible entre 9. Ahora, al ser múltiplo de 9, 9 que no es primo, pero viene de la multiplicación de 3 por 3, quiere decir que 2 veces lo podrías dividir entre 3. ¿no? Y vamos a ver esta del 11, que es muy divertida. El criterio de divisibilidad para el 11 es que si la diferencia entre la suma de las cifras que están en un lugar par y las cifras que están en un lugar impar es múltiplo de 11, si esa diferencia es múltiplo de 11, entonces es divisible entre 11. Ok, vamos a ver qué es eso de las cifras par y de las que no son pares.
mis cifras yo las voy a contar desde las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, centenas de millar, ¿no? Entonces mis cifras impares sería este 9, este 0 y este 7. Si sumo estas, 9, 0 y 7, me da 16. Ya estoy sumando las cifras que son impares. Por otro lado, sumo ahora las cifras pares, que sería la segunda y la cuarta, que es este 4 y este 1, sumados me da 5. Esa diferencia, o sea, los voy a restar, esas sumas ahora las resto, y si me da 11 o múltiplo de 11, quiere decir que esta cifra es divisible entre 11. ¿Okay? El otro ejemplo que podemos observar aquí a la derecha es 36.819, sumo 3 más 8 más 9, me da 20. Por otro lado sumo las pares, que es el 6 y el 1, y me da 7. Si las resto, este 20 menos 7, la diferencia es 13, que no es divisible entre, o múltiplo más bien, múltiplo de 11, entonces pues ya no va a ser divisible entre 11. Bien, vamos a ver una más. Ok, tengo la de 4, 6 y 7, pero en realidad 4 y 6 no son primos, el único sería la del 7. La verdad es que a mi modo de ver se me hace más difícil estarla revisando que el simple hecho de hacer división. Bueno, es mi percepción. Vamos a ver mejor una práctica. Esta práctica la vamos a llevar a cabo una tablita, me van a dar esta tablita, en donde yo voy a ir volteando las tarjetas, un sí o un no, le voy dando clic ahí varias veces y va cambiando un sí o un no o un signo de interrogación, quién sabe, y le voy a ir poniendo si la cifra que aparece aquí es divisible entre 2, entre 3, entre 5 y entre 11. ¿Okay? Entonces, esta yo te invitaría a que tú la practicaras. Voy a hacer una, pero pues tú haz la tuya y también puedes darle clic, aquí mejor hacer otro y haces una más, ¿no? Bueno, vamos a hacer divisibles entre 2, dijimos que terminaban en pares, en 0, 2, 4, 6, 8, entonces este sí termina en 8, este no porque termina en 9, este termina en 0, entonces sí, termina en par, entonces sí, termina en 0 también sí. Divisibles entre 3, dijimos que la suma de los dígitos fuera un múltiplo de 3, entonces suma 8 y 8, 16 y 9, 25, entonces esta no es divisible entre 3. La siguiente sería 15, 24, según yo, la suma, entonces esta sí es divisible. Las siguientes 1 y 6 son 7 y 5, 12, sí son divisibles porque es múltiplo de 3. La que sigue son 2 y 3 son 5, 8, 13, 2 son 15 y 6, 21, que también es múltiplo de 3. Y la última 5 y 7 son 12, también sería múltiplo de 3. Ok, ahora para el 5, pues quedamos que tenía que terminar en 0 en 5. Entonces aquí esta sí sería divisible entre 5 y la última también sí sería divisible. Y pues las otras no terminan ni en 0 ni en 5. Entonces les doy clic hasta que cambie el no de esta. Ok, la divisibilidad del 11, quedamos que sumábamos cifras pares e impares y se restaban. 9 y 8, 17, esas son la tercera y primera, y le resto estas 8, entonces me da 9, que no es divisible entre 11, o múltiplo de 11. Luego por acá tengo este 4 y a este 8, la suma me da 12, y 9 y 3, que es la otra suma que voy a hacer, también me da 12. Fíjate que también 12 menos 12 me da 0, y ese también cuenta como un criterio para decir que es múltiplo de 11, o sea, puede ser múltiplo de 11 o puede ser 0. La resta de las sumas de los pares e impares, entonces este sí va a ser divisible entre 11. Otra aquí sería 1 y 5 son 6, 6 y 0 son 6. Restados me da 0, entonces sí va a ser divisible. Este es de 5 cifras, entonces voy a sumar el 2, el 8 son 10 y 6 más 16. Y 3 y 2 son 5, menos 16,
pues según yo me quedan 11, entonces sí va a ser divisible entre 11. Y aquí sería 5 más 0 son 5, menos 7 me quedarían 2. Entonces esta última no es divisible. La puedes comprobar dándole clic aquí en ver resultados y pues afortunadamente somos muy hábiles y sacamos un 10 en esta ficha. Y también puedes practicar otra ficha dándole clic aquí en mejor hago otro y te van a aparecer otros números y puedes seguir practicando. Esta es nuestra primer applet de GeoGebra y vamos con la siguiente. Esta otra applet es para ver la descomposición de factores primos de un número, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar. Ok, vamos a empezar con una descomposición de factores primos, pero primero voy a utilizar esta applet donde tengo la opción de que me dé pistas, ¿sí? Y después vamos a hacer otra en donde, bueno, vamos a entrar a otra parte de resolver ejercicios y es pues sin pistas, ¿no? Aquí tienes la opción de cambiarle a cuántos números quieras tener de factores primos a la vez y la cantidad de factores, ¿no? O sea, lo difícil o fácil que lo quieras. Y aquí le vamos a poder ir pidiendo pistas si es que así lo necesitas y pidiendo algún número. Entonces vamos a empezar con este número 285 y lo que voy a hacer es descomponerlo en factores primos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a descomponer en números primos. Ah, caray, ¿y qué son los números primos? Porque yo te he estado mencionando algo de esto. Números primos son aquellos que solamente son divisibles entre sí mismos y la unidad, ¿sí? Entonces hablamos de números primos como me voy a ir con la numeración, sería el 2, el 3, solamente es divisible entre sí mismo y la unidad. El 4 ya no sería un número primo porque es divisible entre 2. ¿Te fijas? Entonces ese ya no es primo. Pero ¿qué tal el 5? El 5 sí es primo porque nada más es divisible, recordemos, entre sí mismos y la unidad. El 6 es divisible entre 3 y entre 2. Entonces, como se puede descomponer, esos ya no son primos. Entonces, el 6 ya no lo usamos. Pero ¿qué tal el 7? 7 sí. El 8 no, porque tiene mitad. El 9 tiene tercera. Se puede descomponer en 3 por 3. El 10 se puede descomponer en 5 por 2. El 11 sería el siguiente. ¿Sí? A veces confundimos o confunden los números primos con los números impares, ¿no? Porque sí, resulta que si observamos, el único par que van a encontrar es el 2. Pero de ahí 3, 5, 7, 11, luego seguiría el 13 y entonces te suena como que son puros impares. Pero no, recordemos entonces, estos son números primos, solamente se dividen entre sí mismos y la unidad. Aquellos que se puedan descomponer, por ejemplo, el 12 es 6 por 2, el 14 es 7 por 2, el 15 sería 3 por 5, esos por eso no son primos, ¿vale? El siguiente sería 17 y 19. Estos son los primeros hasta el número 20, que son números primos. Bueno, yo estaba hablando de la descomposición en factores primos. Lo que vamos a hacer es que este número 285 lo voy a descomponer en números primos. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace utilizando una, no sé cómo le llaman algunos, pero pues yo sé que son tablitas, ¿no? Y entonces del lado derecho lo que se escribe ahí son números primos. Esta lista de aquí algunos voy a ir tomando, algunos primos, y voy a ir dividiendo esta cifra, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que te vayas en orden de la lista y ya hasta que no sea divisible entre ese número, pues pasas al siguiente número primo y así hasta que terminas cuando desde el lado izquierdo llegas al número 1. ¿Ok? Entonces, nos vamos con nuestra listita. Sería ver si tiene mitad, pues resulta que no, porque no termina ni en 2, ni en 4, 6, 8 o 0. Entonces sería pensar en el 3. Y en el 3 sería 2 más 8 son 10 y 5 son 15. Si es múltiplo de 3, entonces quiere decir que sí tiene tercera.
¿Ok? Entonces voy a anotar aquí el 3 y le vamos a sacar tercera. Divides 285 entre 3. ¿Ok? Y eso me da 95. Luego veo si tiene tercera todavía. 9 y 5 son 14. No tiene tercera. Entonces pasaría al siguiente número primo, que es el 5. Sí tiene quinta porque termina en 0 o en 5. Termina en 5, entonces tiene quinta. Le pongo aquí el 5 y sería 95 entre 5 me da 19. Resulta que 19 es un número primo, entonces obviamente no va a tener ni séptima ni onceava, ni ninguna de estas, y entonces me voy hasta 19 y termino. ¿Okay? Entonces este número 285 lo estoy cambiando a 3 por 5 por 19. ¿Sí? Lo estoy convirtiendo a factores primos. Recuerda que la palabra factores quiere decir que se están multiplicando, ¿ok? Que habla de multiplicación, entonces se están multiplicando y son factores primos porque estos números de los que vamos a multiplicar son primos. Todos esos van a ser primos porque son los que estamos utilizando aquí en nuestra tablita. Voy a hacer un ejemplo más. Déjame borrar. Ok, tenemos el número 1815, ya como de mi tablita, y empiezo con mitad. No tiene porque termina en 5. Tercera tengo que sumar 1 más 8 más 1 son 10 y 5 son 15. Sí tiene tercera. Saco tercera, serían 605. Veo si tiene otra tercera. 6 y 5 son 11, no es múltiplo de 3, entonces no tiene tercera. El siguiente primo sería el 5, entonces sí tiene quinta porque termina en 5 y 605 entre 5 me da 121. ¿Okay? Este 121 tendría séptima. No, porque pero onceava sí. Entonces, divides 121 entre 11 y te da, de hecho te da 11. Y pues obviamente ese es primo, entonces volvemos a sacar onceava y llegamos al 1. Quiere decir que este número 1815 lo puedes descomponer en 3 por 5 por 11 y por 11. Yo no pedí las pistas, pero aquí tú puedes, si no ubicas muy bien, lo que puedes hacer es estar pidiéndole aquí pistas. Observa cómo pido la primera pista y ve que me dice que tiene tercera, es lo que nosotros hicimos aquí. Le pido una siguiente pista. ¿Ves cómo es nuestro mismo resultado? Aquí se observa. Ahí está. ¿Sí? Y la última pista es precisamente la descomposición de este número 1815 en 3 por 5 por 11 por 11. De hecho, aquí le estamos poniendo este 11 al cuadrado en lugar de 11 por 11, pero pues sabemos que es lo mismo. ¿Okay? Entonces aquí puedes practicar un poquito. Ahora ya te puedes ir al siguiente, le puse a resolver ejercicios y aquí aparece el ejercicio donde pues ya no te da el espacio como para que tú lo anotes ahí, pero es lo mismo, es la cifra, tú la descompones y aquí le vas dando clic a los números. Vamos a hacer una. Ok, vamos por este, es 1386. Entonces, vamos a descomponerlo en sus factores primos. Observemos que termina en 6, que es un número par. Quiere decir que sí es divisible entre 2. Entonces, sacamos su mitad y sería 693. Ahora termina en 3, ya no es par. Sería checar ahora si es divisible entre 3. Sumando 6 y 9 son 15 y 3 son 18. 18 sí es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir? Que sí va a ser divisible entonces entre 3. Sacamos tercera, entonces me da 231. ¿Ok? Ahora seguimos checando, todavía no perdemos al 3. Suma 2 y 3 son 5 y 1 más son 6.
quiere decir que es múltiplo de 3, es divisible entonces entre 3. ¿Sí? Si la suma, recuerda, si la suma te da múltiplo de 3, es divisible entre 3. ¿Ok? Entonces sacamos tercera y nos da 77. ¿Ok? Ya el 77 lo relacionamos en qué lo podemos descomponer. Fíjate. Bueno, ya tercera no va a tener porque 7 y 7 son 14, que ya no es múltiplo de 3. Quinta no va a tener porque no termina en 0 en 5. Y séptima, pues sí tiene séptima. Y me da 11. Y por último, el último primo sería 11 y termino. Entonces, este número 1386 se descompone en, aquí le voy a ir dando clic al 2 por 3 por 3, de hecho es 3 al cuadrado, ¿sí? Y por 7 y por 11, dale clic al 7, dale clic al 11, ¿ok? Si se te pasa 1, 2 o 3, entonces pues aquí le das clic abajito y ya se resta, ¿no? Que quede nada más 1. Ojo, aquí dice que sean primos, ¿vale? El 8 no es primo, pero ahí está de metiche. Si te equivocaste aquí, pues es por andarte adelantando. ¿Qué tienes que hacer? Pues ir checando de uno por uno en orden los primos. Muy bien, pues hasta ahí. Aquí vamos a dejar el video. Ya lo único que me queda por comentar es que aquí puedes darle clic en corregir, ¿sí? Y ya te lo marcas si lo que hiciste es correcto, ¿vale? Y aquí en mejor hago otro, puedes hacer uno más y vas como sumando puntos. Ya en el siguiente video lo que vamos a ver es el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. No te pierdas.